Buenas noches con todos los presentes el día de hoy. Bienvenidos a nuestra segunda charla del año, nuestra segunda charla técnica del año. Es un placer tenerlos a cada uno de ustedes. Mi nombre es Gama, como parte del equipo de Ozono Mages y bueno, y el día de hoy seré su anfitriona para empezar esta productiva charla técnica del día de hoy. Y bueno, antes les voy a contar un poquito qué es lo que tenemos el día de hoy en nuestro cronograma. Vamos a tener una muy interesante. Vamos a hablar sobre las soluciones en suelos compactados y contaremos con la ponencia del técnico agrícola Cristian Salinas de 7:40 a 8:35 de la noche. Y luego pasaremos a unas preguntas frecuentes. Les comento que si tienen alguna inquietud, alguna duda respecto a la ponencia de esta charla técnica, pueden dejarnos todas sus dudas, sus preguntas aquí en el chat interno para poder resolverlas al finalizar la charla. Bien, entonces vamos a proceder a dar inicio a esta charla técnica y queremos darle la bienvenida al técnico agrícola Cristian Salinas. Les voy a contar un poquito sobre nuestro técnico de aquí de Ozono Majes. Es técnico agrícola egresado de la Escuela Agrícola San Vicente de Paúl de Chile con más de 20 años de experiencia, especialista en el área de producción agrícola y frutal en diversos países como Chile, México y Perú, desarrollando diversas funciones. Desarrollando diversas funciones involucradas en la cadena del proceso productivo y sus resultados, además de gestionar y realizar el análisis de costos para cada faena. Bienvenido, técnico agrícola Cristian Salinas. Adelante, por favor. Charla técnica. Técnico, ¿me escucha? Ahora sí, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ya. Ahora sí, perdón. Bienvenido. Perdón. Buenas noches con todos los presentes. Darle las gracias por la invitación nuevamente a esta ponencia. Espero que sea de utilidad para todos. Así que nada, espero que les sirva mucho y empezar a considerar ciertas cosas que son relevantes en lo que vamos a ver ahora. La charla va a estar envuelta en dos cosas, primero en generalidad y después vamos a ir a las soluciones que hoy en día se están utilizando. Así que voy a pedir un poquito de paciencia y que no se nos aburran en la primera etapa, porque como les digo, tengo que empezar a ver cómo lo hacemos sin tener algún inconveniente. Denme un minuto. Ya, comenzamos entonces. Vamos con la primera imagen, donde pueden ver que los suelos, generalmente esto es lo que uno debiera buscar o es lo que es ideal, es lo que es
una estructura de suelo, ¿no? Donde tengamos una pequeña capa vegetal siempre de unos 5 o 10 centímetros, más abajo que tengamos arcillas y limas para que nos permitan un buen drenaje, una buena oxigenación y un buen crecimiento de raíces, arenas y gravas para ir cada vez nivelando mejor y teniendo un suelo bastante permeable. Esto es lo ideal, ¿ya? Los suelos se depositan en capas heterogéneas que conforman la superficie del terreno y la clasifican según el tamaño de sus partículas. Por eso es que consideramos que esta es la tendencia de lo que nosotros deberíamos buscar y lo que necesitamos tener en un campo, ¿no? Siguiente, por favor. Compactación de suelo, básicamente lo que tiene que ver con la compactación lo vamos a catalogar de una forma bien sencilla, que es el proceso por el cual el aire sale por los poros de entre los granos del suelo, causando densificación del suelo e impidiendo la penetración de agua y aire. Además, este proceso produce una pérdida de volumen en la masa de suelo que puede afectar la producción de los cultivos, así como las propiedades físico-químicas de dicho suelo. Dicho esto, lo que estamos haciendo aquí es que la imagen A es un suelo que está bastante compactado. Más atrás, más atrás, por favor. Ahí, ahí, por favor. Ahí nos quedamos. Entonces, ¿qué es lo que nos significa? Que un suelo que pierde aire, lo que nos va a pasar es lo de la figura B. Vamos a tener una capa de compactación que lo que nos va a hacer va a causar un bloqueo de oxígeno que no va a permitir que las raíces se puedan extender o se puedan solayar o introducir más al fondo como las raíces de anclaje o incluso esto nos podría generar en algunos momentos un estrangulamiento de raíz. Si es que esto se transforma o se traduce en los primeros 20, 30 centímetros, perfectamente vamos a tener unas raíces que van a estar extendidas hacia los costados y que no van a tener un buen anclaje. Que esto es ocurre mucho en plantaciones donde no hay una preparación de suelo, ¿no? El proceso de compactación ocurre debido a fuerzas externas que actúan sobre el suelo, principalmente el implemento de labranza del suelo, las cargas por los neumáticos cuando nos metemos a hacer aplicaciones, cuando nos metemos a cargar adentro de los terrenos, cuando pasamos rastra, las aplicaciones, el impacto de las gotas de agua, aunque ustedes no lo crean, la lluvia y todo también genera una compactación que no se nota en un principio, pero que a través del tiempo, cuando acumula mucho, estas gotas terminan sellando los poros y es muy común, por ejemplo, en el caso de la zona de la Libertad, cuando llueve, aunque no lo creamos, o cuando tenemos un riego por goteo, las arenas sí terminan compactándose y terminan formando una capa o una costra a ciertas profundidades debido a el exceso de agua, ¿ya? También se pueden encontrar suelos compactados en circunstancias naturales, dadas por las condiciones que dominan durante su evolución y su formación, ¿no? Siguiente, por favor. Las cosas de la compactación del suelo son muy variadas y dentro de esto, eh, entre la natural y la humana, el primer caso es una reducción en los espacios existentes entre las partículas del suelo, podría ser la consecuencia de lluvia particularmente abundante o de un abultamiento y formación de grieta. Básicamente esto es una acumulación de agua por mucho tiempo. Lo que va a hacer es que esa sedimentación se va a diluir mucho, va a quedar como un polvillo, como un barro, y eso con el tiempo, si se llega a secar, va a formar una costra. Y si se fijan en la primera foto, cada estrata de esa está relacionada a un tiempo o un periodo de tiempo con mucha agua. Por eso es que las estratas están tan bien formadas, ¿ya? En cuanto a los factores humanos, nos referimos principalmente al uso de maquinaria y su paso continuo en el suelo para realizar las diversas actividades agrícolas, la trituración, los arados y todo lo demás. Si se fijan, en la segunda fotografía tenemos un suelo donde la maquinaria ha pasado y el otro sector donde la maquinaria no ha hecho uso, no ha ingresado, es un campo de trigo al otro costado, donde se hizo una siembra al voleo y por eso es que tenemos una profundidad de raíces adecuada, no tenemos compactación de suelo como está en la otra línea, donde tuvimos pastoreo, tuvimos aplicaciones de foliares, tuvimos aplicaciones de fertilización al voleo, entonces
Si se fija en la compactación, cómo genera un cambio en las raíces, cómo genera un espacio que finalmente termina siendo un cultivo que no va a prosperar a ciencia cierta, ¿no? Siguiente. Además de los factores naturales y humanos mencionados, existen otros aspectos relacionados con la compresión de los poros del suelo. Por ejemplo, el tipo de suelo. Un suelo arenoso es normalmente menos susceptible a la compactación que un suelo arcilloso, que se vuelve muy frágil en presencia de humedad. La estructura del suelo bien es rico en agregados estables e impermeables que se alimentan de los fertilizantes orgánicos de los residuos de cultivos anteriores, elementos que debilitan el suelo. Y la humedad, que un suelo mojado se vuelve más desmenuzable y frágil y en consecuencia más inclinado a la compactación, especialmente si se somete a una labranza constante en o con aperos pesados. ¿Qué nos significa esto? Dos cosas fundamentales. La primera, que el agua es fundamental para mantener los suelos bien aireados. Una buena estructura de suelo está catalogada como un suelo que te va a permitir regar y drenar de manera constante siempre y cuando no abusemos de los excesos de golpes de agua. Si nosotros abusamos de los golpes de agua, lo que vamos a generar a ciertas profundidades es ir creando una capa que va a ir haciendo que los pequeños o los más o las partículas más pequeñas siempre el agua las va a ir acarreando hacia el fondo, ¿ya? Y si siempre damos los pulsos de la misma forma o del mismo tiempo, va a llegar un momento en que esos pulsos de agua van a ocasionar un problema de sedimentación de partículas finas en el fondo, ocasionando un pie de arado que le llamamos nosotros. Y ese piedrado, la única forma de hacerlo, de solucionarlo, es a través de romper con una carga alta de agua o, en su defecto, un subsolador después de terminar el cultivo. Siguiente. Si se fijan en la fotografía, un suelo sano contra un suelo compactado, la calidad de la planta es diferente, las raíces, las profundidades a las que llega también son muy diferentes, los espacios porosos que hay entre una partícula y otra, los espacios que se generan son las que ayudan a que las raíces se desarrollen rápido, que la humedad se vaya muy rápido extendiendo y vaya penetrando, comparado con un suelo compactado, que lo que va a generar muchas partículas, menos espacio de aire y eso va ocasionando un pie de arado que si se fijan en la foto donde dice suelo compacto, ya se está formando o ya se formó el primer pie de arado que es hasta donde llegó la raíz. De ahí para abajo no va a profundizar y ese pie de arado tenemos solo dos alternativas de romperla, o un subsolador bien profundo o una carga de agua demasiado alta, ¿ya? Entonces, ante eso hay que tener mucho cuidado. La compactación a largo plazo puede causar una pérdida sustancial de cultivo. El uso de maquinaria pesada, el paso constante y la lluvia abundante llevan, de hecho, a una reducción en la porosidad y, por lo tanto, a una disminución del crecimiento de raíces, que no pueden desarrollarse como en un suelo sano. En los casos peores, incluso se produce el fenómeno que se define como asfixia radical. Sin la filtración de aire y agua en el suelo, las raíces no pueden absorber eficazmente los nutrientes, desarrollan una masa más pequeña y se pudren, causando la muerte de toda planta. Desafortunadamente, en la mayoría de los casos, el agricultor le cuesta entender de inmediato el problema con que se enfrenta. De hecho, las consecuencias de la compactación del suelo solo se hacen evidentes unos años después del inicio del fenómeno. O sea, esto no es identificable el primer año o los primeros 2, 3 meses de siembra o de plantación, ¿ya? Con el tiempo, esto se va a ir desarrollando, se va a ir notando mucho más. Desarrollos vegetativos más cortos, vamos a tener plantas un poco más débiles, brotamientos débiles y delgados. Y lo que es peor, vamos a ir viendo que estamos en presencia de que las humedades superficiales van a durar mucho más tiempo. ¿Por qué? Porque el agua no está penetrando y se está quedando en la parte alta y está haciendo asfixiar las raíces. Siguiente. La densidad de los suelos, si se fijan, la densidad aparente, la fórmula como uno lo puede hacer sin tener mucho que utilizar. Se saca 1 centímetro cuadrado, se toma el peso y en el otro lo que se hace, el mismo volumen del centímetro se compacta y el resultante de eso se hace la regla que aparece ahí, ¿no? Es muy sencillo de hacerlo, cualquiera lo puede hacer, cualquiera lo puede desarrollar y básicamente, ¿qué es lo que buscamos?
buscamos saber cuál es nuestra textura de suelo para saber cómo regar en su momento, ¿ya? O cuál es la capacidad que vamos a tener para buscar o sembrar un cultivo que nos permita un desarrollo de raíces en los primeros 20 hasta los primeros 15 o una plantación ya más profunda, ¿no? La densidad aparente y la porosidad, un suelo arenoso tiene una porosidad de un 38%, la franca 47%, un franco arcilloso 49% y la arcilla un 53%. ¿Qué significa esto? Que la arcillosa tiene una porosidad mucho menor que una arenosa. Sin embargo, la arenosa también tiene problemas de compactación, ¿ya? Pero en menor grado. Y la densidad aparente en 1,65, 1,40 en cada uno de las estratas que se van encontrando o del tipo de suelo que van a ver siempre en su estructura, ¿no? Siguiente. Ahí, si se fijan, los suelos arenosos, los suelos arcillosos, cómo son sus presentaciones. Los suelos arcillosos retienen mucho más agua. Por eso cuando se empiezan a secar, se empiezan a quebrajar, los suelos orgánicos son porque contienen una materia orgánica importante. Sin embargo, siempre, posterior a esta materia orgánica, en los primeros centímetros de suelo, siempre se va armando una costra producto de, ya sea los riegos, las aguas de lluvia que siempre te van a ayudar mucho a formar un pedrado. Los suelos limosos son unos suelos un poco más, es como una mezcla entre arena y arcilla que te permite un buen drenaje, pero sin embargo el exceso de agua, el exceso de riego también está formándote una capa. Y los suelos rocosos y pedregosos, ya sabemos las estructuras como son, muchas veces los piedrados o los mayores problemas están sobre los 50, 70 centímetros en los suelos pedregosos. En los suelos arenosos siempre está dependiendo de cómo esté la carga de agua que nosotros le estemos entregando, pero siempre va a estar en una profundidad a los 50 centímetros, 60 centímetros, que es donde estamos acostumbrados a llegar con la humedad de suelo, con los bulbos de agua. Los suelos arcillosos, mientras menos riego demos, menos riego tenemos de hacer costra y que esas costras que no nos permita romper raíces y manejar de mejor manera los cultivos. Siguiente. Ahí está, tal cual como es lo que nosotros tenemos. Los suelos arenosos no retienen el agua, tienen muy poca materia orgánica y no son aptos para la agricultura. Esto es la teoría número uno y la que todo el mundo sabía hasta antes de saber que hay en la zona de la libertad y muchos terrenos hoy día de arenas que sí sirven agregando un par de cosas que te ayuden, ¿no? Sin embargo, sin embargo, es muy cierto que no retiene agua, ¿ya? Por lo tanto, la única forma que tenemos ahí de mejorar los suelos ahí es con materia orgánica, ¿ya? O le incorporamos algo o le armamos algún sustrato o algo para que nos permita, pero sabiendo que probablemente hasta donde estemos con esa materia orgánica, más abajo siempre vamos a poder tener algún problema de compactación. Los suelos calizos tienen abundantes sales calcáceas que son de color blanco, seco y árido y no son buenos para la agricultura. Bueno, normalmente eso está acompañado también de mejoras estructurales hoy día y a mayor drenaje hoy día lo que se está haciendo ahí son pasar subsolados profundos para ayudar a que esto se empiece a lavar con un buenos lavados de riego y con eso nos permite ir rompiendo la tendencia de que no sirven, sino que sí, hoy día sí son plantables, sí son utilizables y se está aprovechando todo el tipo de suelo. Los suelos de tierra negra tienen abundante materia orgánica en descomposición, de color oscuro, retienen bien el agua y son excelentes para cultivo. Son los mejores, son los de la sierra, son los que están metidos hacia la cordillera, son una materia orgánica muy abundante que según lo que conversamos recién y las estratas que se pueda generar es que terminan siempre haciendo una costra en algún momento, sobre todo sabiendo si tenemos lluvias muy prolongadas o estamos regando demasiado. Los suelos arcillosos están formados por granos finos de color amarillento y retienen el agua formando charcos. Si se mezclan con el humus, que es la sustancia compuesta por ciertos productos orgánicos de naturaleza, pueden ser buenos para cultivar. Lo mismo que el suelo arenoso, hoy día todos los suelos se utilizan y todos los suelos son aprovechables, especialmente considerando que hay un montón de cosas para mejorar las estructuras.
lo vamos a ver más adelante y vamos a nombrar varios, pero que hoy día generamos una cultura de regeneración de suelos importante e interesante, por lo tanto están todos los suelos aptos para todo. Los suelos pedregosos, formados por rocas de todos los tamaños, no retienen agua y no son buenos para el cultivo. Sin embargo, sí se ha visto un muy buen resultado en algunos frutales, como por ejemplo el palto. Le gusta mucho este suelo. eh, no es necesario que retenga agua, sí es necesario regar más seguido, pero se utiliza. Y suelos mixtos tienen características intermedias entre los arenosos y los suelos arcillosos y son los que encontramos por lo general en todos lados. Siguiente. Las condiciones físicas del suelo para un adecuado desarrollo radical, ya sabemos, en suelos profundos y bien aireados las raíces pueden llegar varios metros de profundidad, aunque la mayor cantidad se concentra entre los 60 y 1,5 metros. Los pelos radicales tienen un diámetro cercano a los 10 UP, de manera que los poros de un diámetro menor no permiten ser colonizados por ellos. Debido a esto, la magnitud de la porosidad gruesa es esencial en el arraigamiento, pudiendo ser expandido si la fuerza que une las partículas es menor que la presión provocada por el crecimiento. A medida que las condiciones alrededor de la raíz se tornan desfavorables, el sistema radical será menos ramificado, corto y más grueso, de forma que en suelos compactos las raíces se desarrollen de una estrata delgada de suelo. Ahí la foto, si ustedes se fijan en la foto está hablando por sí sola. Estructuras de suelo con mayor porosidad tiene un desarrollo de raíces mucho mejor. La intermedia tiene un desarrollo de raíces que, sin embargo, su espacio es mucho menor y su bulbo de agua es más ancho, ¿no? En cambio, con un suelo poroso y bien drenado, vamos a tener un bulbo de agua más chico, por eso es que la tendencia es, en suelos que son porosos, que tienen buen drenaje, es a utilizar mayor número de goteros por planta o, en su defecto, una mayor tiempo de riego en riego por tendido. No así en los cultivos de suelos con poca porosidad o que tienen poco aire. Las raíces se van a expandir muy poco. Por más carga de agua que nosotros le pongamos, la estrata no te va a permitir porque no hay aire que te pueda y no hay poros que puedas permitirte penetrar el agua. Entonces, lo ideal es el punto 3 para mí, porque prefiero poner mayor número de goteros y tener un bulbo de agua mucho más homogéneo, ¿no? Y el costado izquierdo de la pantalla están viendo un terrón de compactación producto de un riego constante, de maquinaria constante. Ese es un terrón que estaba a 40 centímetros de profundidad en un suelo franco arcilloso que se había producido con el tiempo después de muchos cultivos y de muchas siembras de trigo y de cebada, ¿no? Y los tractores siempre se terminaba un cultivo, se te ponía el otro, pero solo con rastra. No había un arado, no había un volteo de suelo, nada, sino que solo había una rastra y eso permitió que se hiciera esta costra y este terreno. Siguiente. La forma del bulbo húmedo según el tipo de suelo con textura gruesa, arena franca, suelos de textura media, tal cual lo que estábamos viendo, ¿no? Lo que buscamos siempre es buscar un buen bulbo de agua. Siguiente. Aquí lo ideal es que le pongan mucha atención con la foto. Si se fijan el desarrollo de la raíz en esto, si se fijan, es un estudio que hizo Strassman y Genscher. Lo que quiso demostrar con esto es que sí tiene una importancia y una relevancia importante en el desarrollo de raíces la porosidad del suelo, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos está demostrando? Que una densidad aparente menor genera un mejor desarrollo de raíces y una penetración constante y crecimiento constante de raíces. Una densidad aparente mayor, ¿qué significa? Que tenemos menos aire, eh, las raíces no se desarrollan. Si bien es cierto, el tallo te está demostrando que tiene una competencia y que están más o menos homogéneos, pero en la parte foliar probablemente al tiempo se nos va a notar, ¿no? Entonces, esta es una de las fotos más importantes de lo que tiene que ver con la compactación de los suelos o el tipo de suelo que nosotros tenemos. Siguiente. Dado que es realmente difícil determinar el estado de compactación del suelo, desde el principio es necesario tomar contramedidas específicas, especialmente durante la fase de labranza o de preparación, que es muy delicada.
Por lo tanto, es oportuno fortalecer el suelo añadiendo sustancias orgánicas capaces de hacerlo más resistente a la presión de trabajo debido al uso de maquinaria pesada. Además, es esencial mantener controlados los valores de pH. De hecho, debemos recordar que un suelo con pH neutro se vuelve particularmente acogedor para los organismos vivos que contribuyen a la formación de agregados poderosos aliados contra la compactación de suelo. Un suelo compactado versus un suelo descompactado. ¿Por qué tiene importancia esta lámina? Por lo que estamos diciendo, que añadiendo sustancias orgánicas nos va a ayudar mucho a desarrollar un suelo descompactado. Teniendo nosotros una buena rizósfera, lo que vamos a generar es cada vez mayor porosidad en el suelo. ¿Ya? ¿Por qué? Por la disgregación de la materia orgánica y por la disgregación de estos gránulos de tierra que los microorganismos los van a ir desarrollando y se van a ir comiendo. Estas sustancias orgánicas lo que hacen es descomponer lo que es como materia orgánica, haciendo que sea mucho más poro, que es lo podemos comparar a lo que es el trabajo de la lombriz en el caso del humus, ¿no? La lombriz lo que hace es se come esto y los microorganismos hacen lo mismo. Tú generas o aplicas microorganismos al suelo y lo que estás haciendo es contribuyendo a la mejor absorción de nutrientes, a mayor descomposición de los fertilizantes para que estén habilitados para que la planta los pueda jalar de mejor manera y mayor porosidad al suelo. Siguiente. Los suelos en el Perú, los suelos de la costa predominan suelo arenoso, los de la sierra son poco formados debido a que esta región cuenta con pocas áreas planas, y los suelos de la selva, que son predominantemente arcillosos, se saturan con agua con facilidad. ¿Por qué queremos poner esto? Porque es importante saber que en la mayoría del Perú todos sus terrenos son aprovechables desarrollando distintas estrategias en cada uno de ellos. ¿Ya? Todos tienen una problemática distinta y todos van a tener una mejor manera de sacarlos adelante. Siguiente. Los tipos de suelo en fotografía, para que lo tengan ahí ya bien planeado. El suelo pedregoso está un poco exagerado, pero tiene que ver con que siempre vamos a encontrar una cavidades rocosas de distintas dimensiones y que pueden ser utilizadas. Los solumíferos, que son los que estamos viendo siempre en constante desarrollo, que son suelos donde las cargas de agua por lluvia, por inundaciones son bastante altas, y los riegos también son muy frecuentes. Siguiente. ¿Cómo tenemos un suelo arcilloso? Que poseen un contenido de elementos finos intermedios, son equilibrados con buena textura y fertilidad, presentan gran cantidad de humus y materia orgánica. ¿Cómo lo podemos mejorar? Agregando materia orgánica, aumentando la porosidad, mejorando la aireación y aportando nutrientes. Es importante regular las frecuencias de riego y también es importante ver muy bien cómo vamos a fertilizar y qué tipo de fertilizantes utilizar. Los suelos arenosos, el contenido de lima y arcilla no sobrepasa el 20%, generalmente sin estructura definida, suelos sueltos con escasa retención de agua. ¿Cómo lo mejoramos? Agregando materia orgánica, mejorando la capacidad de retención de agua, aportando nutrientes y microorganismos benéficos. Y los suelos francos poseen un contenido de elementos finos de arcilla superior al 50%, suelos fuertes, adhesivos y plásticos, son suelos fríos de buen rendimiento y bastante fértiles, que es el suelo ideal. Sin embargo, nunca debemos dejar de considerar hoy en día el aportar microorganismos beneficiosos en el suelo. En cualquiera de las estructuras. En cualquiera de las estructuras nosotros tenemos que considerar siempre los microorganismos. Siguiente. Aquí muchas veces no nos damos cuenta, pero el exceso de raíces en las macetas genera una compactación que va afectando a la planta, así como el exceso de riego hace separación de las distintas estructuras de los sustratos. Esto es, hoy día la tendencia es a hacer plantaciones en maceta. Sin embargo, todos creemos que es la panacea y que es la solución a todo, pero ojo, igual vamos a tener problemas de compactación. Por eso cada cierto tiempo o cambiamos la bolsa a una bolsa más grande, o hacemos una poda de raíces, o sí tenemos que ir rellenando las bolsas constantemente para evitar esto. Con la fibra de coco no generamos ese problema porque no se degrada rápida la fibra. Sin embargo, sí se llena de raíces, como lo ven ahí con el cuchillo que estamos tratando de cortar una maceta, ¿no?
se llena de raíces. Sin embargo, ese llenado de raíces va asfixiando, va asfixiando, va asfixiando y hay que tratar de airear, volver a airear. ¿Y cómo lo podemos hacer? Una, una forma es haciendo aplicaciones de productos para descompactar, como lo vamos a ver más adelante, o en su defecto, cada vez partir con una bolsa pequeña para ir creciendo en bolsa y a la vez ir agregando mayor materia orgánica o mayor sustrato. En el caso puntual de las macetas, si se fijan en la mano izquierda, son plantines que las estratas se van separando. Fíjense que la parte media ya está un poco llena de raíces, pero porosas porque el agua, a medida que cuando uno riega, estos poros se van asfixiando y las partículas más pequeñas se van decantando y van yéndose al fondo, ocasionando un pie de arado ahí en las bolsas que o finalmente termina con la raíces o enrolladas o terminamos con una masa radicular muy débil. Siguiente. Problemas de consecuencias de suelos con estratas compactadas o con piedrado. Fíjense cómo están esas raíces. Fíjense, esas raíces con un viento, las plantas se pueden voltear, con un exceso de carga también se podrían voltear. O si significativamente un desarrollo de planta muy débil, más chica de lo normal, más pequeña, es donde se ven la que está en el sector del 2 abajo. Fíjense cómo la raíz está en los primeros centímetros, se desarrolla muy bien, pero hasta ahí no más llega porque muy pocas son las que pasan la estratadura. Sin embargo, sin embargo, qué es lo que tenemos que evidenciar ahí? Es que necesitamos siempre hacer cada cierto tiempo una rotación de cultivo que nos permita generar un subsolado más allá de los 30 o 40 centímetros dependiendo del cultivo que nosotros estemos haciendo durante mucho tiempo. ¿Ya? Eso se hace muy, muy importante. Siguiente. Como ya hemos dicho, la prevención es la mejor solución para evitar la proliferación del problema de compactación de suelo, labrar o trabajar el suelo de manera eficaz, enterrar terrones y piedras y residuos de cultivo, crear una estratificación homogénea del suelo, llevando el suelo más fino a la superficie y dejando el más grueso en profundidad para aumentar el drenaje y la porosidad, reducir significativamente el suelo de labranza en profundidad. Además de todo esto, el tractor al mismo tiempo puede formar mesas de plantación, colocar la cinta de goteo, colocar la película preparando así el suelo para la fase de acolchado, distribuir fertilizante. Dicho esto, la planificación cuidadosa de la labranza agrícola que tenga en cuenta las características del suelo y una rotación variada sigue siendo esencial. Siguiente. Bueno, aquí vamos a partir ya con la fase más importante para nosotros. Esto tiene que ver cómo solucionamos los problemas de estrata. Cuando tenemos un problema de estrata, hubo un momento en que cómo descompactamos el suelo, cómo hacer el suelo más retentivo, y aparecieron dentro de esto, ¿qué es lo que pasó? Que fueron apareciendo cosas muy, muy, muy interesantes, y una de esas, de las primeras cosas que salieron para descompactar el suelo, fueron los polímeros, que el polímero es, para que lo entiendan a grosso modo, son el mismo es el mismo, la misma forma que tenemos de comprar el pañal de bebé para ponerlo, es este gel, que se vende hoy día como polímero o como gránulo, y se empezó a utilizar en algunos campos de manera de poder pensarnos que era la solución para descompactar los suelos. Hacíamos hoyos, 4 hoyos por planta, metíamos estos microgránulos para retener agua y descompactar el suelo. Sin embargo, como lo ven en las fotos ahí arriba, después que nosotros regábamos el gel, todo el gel se iba hacia arriba, porque se expandía tanto de que generaba tanto que el orificio en vez de descompactar el suelo, volvía a salir a la superficie. Por lo tanto, fue un problema al principio. Hoy en día sí lo podemos conseguir como solución líquida. Existen productos que vienen en solución líquida para que tú lo puedas aplicar vía sistema de riego y estos polímeros se infiltren en el suelo y empiecen a drenar o empiecen a llenar una vez que ya están en contacto con el suelo. ¿Ya? Se está utilizando mucho, es una de las formas que mejor te van a ayudar a solucionar tus problemas de humedad y compactación de suelo.
sin embargo, es bastante más costoso, ¿ya? Eh, Después de muchas pruebas se logró conseguir soluciones líquidas y están todas hoy día están habilitadas para poder hacer aplicaciones vía sistema. Siguiente. Y aquí vamos antes de partir con el uso del ozono para controlar los problemas de compactación, cabe destacar que hace un tiempo atrás la utilización de fertillesos vía sistema también estaba siendo muy utilizada a nivel global, diría yo, en la agricultura para suelos compactados. Sin embargo, con el tiempo nos hemos ido dando cuenta que su manera de trabajar y su forma de uso es altas cantidades de fertilizo podrían solucionar un 1% de tu problema. No te va a ayudar a solucionarlo, tendrías que hacer una carga demasiado alta en el uso como descompactador, ¿no? O como drenador, para llamarlo de alguna forma. Por eso es que hoy día la mayoría de las plantaciones, la mayoría de las cosas que se están haciendo en altas densidades se están haciendo en camellón, cosa de sacar los 20, 30 centímetros y ponerlos arriba. ¿Cuál es el peor problema que nos puede pasar ahí? Que no trabajemos el suelo antes y el suelo final sea, levantamos el piso 40 centímetros, pero en el centímetro cero, como no lo trabajamos, puede transformarse en un problema porque las raíces no van a penetrar esa costra que queda ahí. Entonces, sí o sí, independiente del tipo de suelo que tengamos, si vamos a hacer camellón, siempre tenemos que trabajar todo el suelo como si fuese uno antes de hacer el camellón, ¿ya? Eso es para que lo tengan en cuenta. Otros tipos de productos para descompactación. Hoy en el mercado, todos dicen, no, hay que meter ácido húmico, no, hay que meter ácido fosfórico, no hay que meter, ojo, ácidos fosfóricos, eh, ¿cómo se llama esto? El agua oxigenada o el peróxido genera inconvenientes, genera problemas también para descompactar el suelo porque tiene un pH alto, porque te quema raíces, porque te genera una mortandad de microorganismos gigante. Entonces hay que tener mucho cuidado, mucho cuidado. Sin embargo, tenemos una solución que es la que hemos probado y que nos ha dado bastante buenos resultados, que es el ozono a distintas profundidades, dependiendo de lo que nosotros queramos realizar. ¿Y por qué? Porque si se fijan, en la fase uno ingresa al suelo como una molécula independiente, separada una de otra. En la fase 2 a medida que va percolando y que va penetrando al suelo, se van uniendo estas moléculas y cuando se juntan tres moléculas de ozono, se liberan como oxígeno. Por lo tanto, estas tres moléculas, una vez que se unen estas partículas al salir o al reaccionar, generan el oxígeno que tiene que salir a la superficie y esto hace que vaya descompactando suelo, ¿no? Y no solo va a generar esta descompactación de suelo, sino que te lo va a oxigenar el suelo. O sea, aparte de ir rompiendo las estratas que se van generando, cada vez que se unen estas tres moléculas, se unen y se hace un efecto chispa, ¿no? Ese efecto chispa es el que permite ir degradando esta película dura de tierra que pueda estar haciéndote o este suelo compactado que está, ¿no? Por eso es que en macetas también funciona de la misma forma. Este chispazo te genera un espacio, te genera un poro que te lo saca a la superficie como oxígeno. Siguiente. En un maíz, por ejemplo, tenemos un suelo generando una buena aireación acompañada de una gran granulometría. Si se fijan, el suelo de la derecha junto con el de la izquierda, tenemos una superficie porosa con ozono que es bastante más uniforme. La cinta de riego así lo está haciendo, hasta así lo hace notar. Un bulbo de agua bastante más grande, más homogéneo, más superficial. Sin embargo, sin ozono, fíjense que el agua se cuelga más abajo en la mitad, ¿no? Tenemos el agua colgada y a eso súmenle que más encima ya se está compactando el suelo en la estrata en el medio, donde dice sin ozono en el medio de la foto, ahí se ve cómo ya se están compactando las estratas, no pasando eso en el caso con ozono, ¿no? No tenemos ahí ninguna estrata que se haya estado formando, siendo que las dos, la marca principal
de la palana, cuando hicieron con este hueco, se nota ahí que la porosidad está y que el agua no generó ningún inconveniente ahí con el ozono. Entonces, ¿qué es lo que nos da a demostrar? Nos da a demostrar de que el ozono sí funciona en aplicaciones de suelo a descompactar, descomprimir o generar eh, una mejor porosidad en el suelo. Siguiente. Estos son los generadores de ozono, son generadores de última tecnología, son los que hoy en día se están usando mucho. En arándanos, por ejemplo, en la zona de Jayanca, se utilizaba uno de estos generadores, se hacían riego ozonizado cada 21 días en plantación de 2 años y en plantaciones de 3 años, generando una buena retención de agua, una buena porosidad, y en las macetas que estaban demasiado compactadas también estaban generando una buena reacción de planta. Por lo tanto, teníamos un buen desarrollo de radicular y un buen manejo del agua con este sistema. Siguiente. Hoy en día, antiguamente se utilizaban cilindros de oxígeno, hoy día viene con su generador de oxígeno independiente, que es con el que pasa la carga y de ahí ya vamos haciendo las aplicaciones vía sistema de riego. ¿Qué es lo importante tener claro cuando vamos a hacer aplicaciones vía sistema de riego? Las profundidades a las cuales yo quiero llegar, a qué profundidad está mi estrata, y saber que con una ppm que lleguemos al sistema es más que suficiente para generar estos poros de agua, perdón, estos poros para que puedan ser suficientes para que pueda ir penetrando el agua también y permitamos un desarrollo de raíces y una rotura de la estrata. Siguiente. Ahí, si se fijan, estamos viendo cómo se va a hacer en campo directo una pasada de agua ozonizada para descompactar. Sabemos si estos son suelos arenosos que cada cierto tiempo lo están haciendo, aplicar ozono cada cierto tiempo o cada 3, 4 veces durante la temporada. ¿Por qué? Porque como son arenas, para evitar que esto se compacte y se formen costras, ¿no? Lo ideal de esto es que sea y constante para evitar estos encharcamientos de estrata, ¿no? O la formación de estratas en el suelo. Además que cumple varias funciones más, no solo esa, ¿no? Sino que te va a generar un montón de ganancias. Muchos dicen no apliquen ozono porque se va a morir la rizósfera y eso es completamente falso. De hecho, aplicar ozono y después acompañarla con una aplicación de microorganismos, la capacidad de desarrollo es muchísimo más rápida. ¿Por qué? Porque tiene el sustrato tan limpio o el bulbo queda tan limpio que rápidamente la recolonización es muy, muy certera y esto siempre te va a matar un porcentaje de patógenos más que de los microorganismos que están desarrollándose en el suelo. Bueno, otro cliente, el Lurín, lleva 3 campañas con ozono y nos comenta que las campañas anteriores tenían un suelo duro, compactado, siendo un problema, ya que el tractor demoraba en pasar después de utilizar el sistema. El tractor pasa sin problemas debido a la buena oxigenación que tienen los suelos. Eso significa que permite que no haya tanto terrón, no se ponga duro el suelo, sabiendo que el día de mañana la compactación es un tema muy, muy importante y la rapidez con que podamos preparar los suelos, ¿no? Entonces, al aplicar este tipo de tecnología, lo que estás haciendo, estás metiendo oxígeno y digregando tu materia orgánica en el suelo, ¿no? Digregándolo significa que vas a ir haciendo que cada vez tus terrones se vayan rompiendo y vayan digregando el suelo. Siguiente. Bueno, por mi parte, eso es lo que les puedo compartir. Creo que hay un montón de cosas más por el camino. Sin embargo, lo más importante es tener claro que dependiendo de qué tipo de suelo el que yo tengo o qué tipo de estrata en a qué profundidad tengo la estrata con problema, es como yo puedo reaccionar haciendo aplicaciones de ozono. Aplicar ozono es mucho, mucho más económico, mucho más fácil y sobre todo mucho más certero
que estar aplicando ácido sulfúrico, estar aplicando peróxidos y ese tipo de cosas para descompactar, ¿no? Los invito a que los prueben, que prueben este tipo de tecnología, que no le tengan miedo y sobre todo que mejoren su suelo. Esto es sin duda así, va a mejorar su estructura de suelo y va a mejorar considerablemente tu rizósfera y tus raíces en el suelo. Por mi parte, eso es. Carolina, muchas gracias y nada, aquí estamos dispuestos a responder lo que necesiten. Muchísimas gracias por la ponencia, técnico Salinas, muchísimas gracias. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que han estado por interno. Vamos a leerlas para que nos puedan ayudar, por favor. A ver, aquí nos preguntan, entonces, ¿el ozono para qué tipo de suelo recomiendan? Ya que se dice que se puede compactar. ¿Quién me ayuda con la respuesta, por favor? No, 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 yo no dije, en ningún momento dije que se podía compactar con el ozono. No, 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 no fue eso lo que yo dije. Lo que yo dije es que un suelo compactado es fácil de descompactar con el ozono. En cualquier tipo de suelo funciona el ozono, en cualquiera. No, no, no tiene restricción, ¿ya? Ah, Principalmente pensando y considerando de que es todo vía sistema de riego, ¿ya? Entonces, si tú tienes plantaciones en bolsas, si tienes en macetas, si tienes en suelo, si tienes hidroponía, el ozono te va a ayudar a oxigenar el suelo. En el caso de los suelos, en el caso puntual de la pregunta de ella, en todo tipo de suelo funciona el ozono. perfecto. Muchísimas gracias, técnico Salinas. Aquí tenemos otra pregunta de Juan Carlos. Nos indica, ¿hasta qué profundidad del perfil del suelo funciona la descompactación de suelo con el uso del ozono? ¿Y cuál es la dosis utilizada para suelos francoarenosos y salinos sódicos? En general, los salinos sódicos son suelos que son bastante densos, por llamarlo de alguna forma, porque las partículas que tienen ellos son bastante más pequeñas. Sin embargo, la dosis es que a gotero tengamos un mínimo de entre 0,5 a 1 ppm para que podamos tener una buena solución. Eso es en base a solución, en ppm, ¿no? Nosotros Ujú. cargamos, esto funciona de tal manera de que nosotros cargamos el sistema y esa carga puede llegar a 7 a 9 ppm y eso lo ponemos vía sistema con el riego por goteo, ¿no? Y eso lo vamos incorporando para que llegue a un 0,5 o a un ppm a gotero. Perfecto, técnico Salinas. Bueno, siguiendo con nuestra ronda de preguntas, tenemos aquí una pregunta de Javier Gaviria. Nos indica, ¿el ácido húmico juega un papel importante en la descompactación del suelo o el uso del ozono es mucho mejor? El ácido húmico tiene una particularidad distinta a la descompactación. Lo que estás haciendo con el ácido húmico, lo que estás metiendo una partícula de materia orgánica, ¿ya? Que es muy difícil que penetre cuando tienes una compactación. Penetra, pero en muy baja cantidad. Pero lo que sí funciona muy bien es el ozono Ujú. para descompactar. El ácido húmico uno no debie- uno- el ácido húmico lo considera para mejorar la estructura del suelo, no para descompactar. ¿Ya? Perfecto. Todos lo recomiendan para eso, pero no causa ningún efecto. No es muy difícil que entre una partícula porque las cargas de agua tendrían que ser demasiado altas para romper esa estrata y que el ácido húmico sí tendría que ahí ser también una carga alta para que el ácido húmico o la partícula de ácido húmico se incorpore y no vuelva a compactarse ahí. Eso podría ser como ayuda, ¿no? Pero no te va a ayudar a descompactar. Perfecto. Muchísimas gracias, técnico Salinas. Aquí tenemos una pregunta más. Nos están preguntando Jessica Guamán, ¿en qué parte de Arequipa, Maje, se encuentra la tienda? Ahora te Bueno, contamos, Jessica. ahí le van a dar el contacto de Yuri Lucas, él el que se encuentra en la zona, él tiene una tienda móvil, él se mueve por todos lados
y anda con su generador haciendo un montón de cosas para demostrar el uso del ozono. Existe el uso de ozono hoy en día está siendo muy importante, muy relevante, especialmente considerando de que tiene un montón de beneficios, aunque a muchos les cueste, ¿no? No solo como descompactador de suelo, si yo lo hago vía sistema de riego, sino que también me va a ayudar a que mi cinta de riego se limpie, me va a ayudar a que mi sistema de riego esté más limpio y libre de algas, de microorganismos y de todo lo que nos pueda generar problemas en los goteros. Entonces los invito a que lo prueben. Creo que no es majadero seguir insistiendo. Es súper importante y relevante y tal vez va a ser mucho más económico que estar usando cosas mucho más químicas. Perfecto, gracias técnico Salinas. Bien, estimada Jessica, por interno te hemos enviado el contacto de nuestro ingeniero Yuri, al quien puedes realizar todas sus consultas, que ve justamente allá la sede de Arequipa. ¿Sí? Esperemos haber resuelto tu inquietud. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Existen experiencias de uso preventivo? Claro que sí. Existen, existen de uso preventivo como lo que acabábamos de mostrar ahí, ¿no? El señor que llevaba casi 3 años usándolo con resultados bastante interesantes. También está la experiencia personal del uso del ozono en maceta y en suelo en el cuanto a arándano. Entonces, sí hay experiencia importante y relevante. Lo que sí muchos hoy en día hay que considerar de que hay muchas de estas cosas que son nuevas y económicas en el sentido de que te permiten a ti desligarte de muchas cosas químicas, ¿no? Tratan de taparlo porque a las químicas no les interesa que estas cosas se sepan porque eh, les juega en contra a sus ventas, ¿no? Pero funciona muy bien. Hay muy buena experiencia y cuando gusten una explicación, ahí nos pueden contactar o pueden contactar a Yuria o quien sea para poder visitarlo y demostrarles de cómo funciona, cuál es la particularidad. Los momentos son muy relevantes, muy relevantes. ¿Cuál es el momento ideal de aplicar? Es cuando el cultivo lo necesita. Perfecto, técnico Salinas. Muchísimas gracias por esa información. A ver, por aquí. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor, pudiera levantar la manito para que el ingeniero, el técnico pudieran resolver todas sus dudas. Bueno, creo que ya no tenemos más preguntas. Bueno, en la mayoría de los casos, Carolina, lo importante hoy día es considerar de que existen un montón de cosas para descompactar suelos, que hay mucho de mito y mucho de realidad en esto, ¿no? Lo importante es que todos deben saber de que las cosas químicas hoy día están causando muchos problemas. La utilización de peróxido, las de ácido sulfúrico, las de fertilleso, que si bien es cierto era una de las más utilizadas para generar las descompactaciones, pero se dieron cuenta, nos hemos ido dando cuenta con el tiempo que necesitamos saber cargas demasiado altas para el fertilleso, ¿no? Entonces, como estructura te lo mejora, pero no a la manera o a la velocidad que uno quiere, ¿no? Sin embargo, con este tipo de tecnología sí se puede utilizar y se puede hacer de manera muy, muy, muy rápida y efectiva y con resultados a la vista en 10 días. Tú haces una aplicación y a los 10 días tú te vas a dar cuenta de que tu estructura de suelo, tú lo podrías medir, ¿no? Y lo podrías medir de tal manera que puedes poner, hay unos penetrómetros para medir la compactación de suelo y te podrías dar cuenta automáticamente que la porosidad cambia significativamente. ¿Mm? Correcto. Técnico Salinas, aquí tenemos una última pregunta, a ver si nos pudiera ayudar. Nos pregunta aquí nuestra estimada doctora, ¿qué plantas se utilizan para mejorar la estructura del suelo? ¿Qué plantas o qué planes?
Bueno, ¿qué plantas? Me dice acá. O cómo podemos disminuir el contenido de metales pesado en el suelo. Ah, ok, Suelo, ok. plantas. Bueno, mira, con respecto a lo primero, ¿qué plantas son las que disminuyen las compactaciones de suelo? Las plantas que requieren una profundidad no mayor a 40 50 centímetros. Esas plantas siempre van a evitar que tu compactación de suelo sea muy alta porque son plantas que van a estar alrededor de 10 12 meses en suelo nada más y vas a ir rotando constantemente, que son los cultivos y ese tipo de cosas. En plantaciones frutales todos necesitan una profundidad de suelo bastante alta. Necesitamos 80 centímetros mínimo de suelo porque las raíces de anclaje son las que se van abajo y de ahí tenemos una materia, necesitamos 40 centímetros de raíz de tierra suelta para que las raíces se expandan y puedan crecer sin problema. Sin embargo, si tengo que recomendarle a ella alguna plantación específica, creo Ujú. que todos los frutales, haciendo un buen camellón, haciendo un buen trabajo de suelo, le pueden evitar la compactación de suelo con el tiempo, siempre y cuando con la salvedad de que hay que hacer riegos de percolación o aplicaciones de este tipo de cosas para no generar un piedrado a los 40 o los 50 centímetros con el tiempo. ¿Ya? ¿Y cómo disminuimos los metales pesados? Ya la vez pasada hablamos de este tipo de cosas, de este tipo de problemas. Una de las cosas importantes de los metales pesados es saber qué tipo de fertilizante estamos usando y cuál es el análisis de agua, ¿no? ¿Qué cantidad de metales viene en el agua para saber realmente la carga con la que podemos llegar? Si tengo que darle una receta a ella, le diría, ¿sabe qué? Lo que tiene que hacer ahí, si está teniendo problemas de aparición de metales pesados, tiene que hacer aplicaciones de algún producto que le permita o a ella le ayude a que la planta exude mucho más rápido. Si ya el problema de metales pesados lo tiene, lo que hay que hacer es hacer que la planta jale lo más rápido posible con algún producto que le permita a la planta trabajar más. Puede ser un alga con molibdeno, puede ser una aplicación de aceite ozonizado. 3 días después una aplicación de alga más molibdeno o una aplicación de ácido glutámico, una aplicación de polifenoles y aceite ozonizado para terminar de sacar la planta exudando, exudando, exudando para que termine de sacar el contenido de metales pesados en su sistema, ¿no? Considerando el fruto, si es que el problema que le está teniendo es en fruta, ¿no? Cuando ya la fruta está, porque no nos damos cuenta antes de los metales pesados. ¿Ya? Lo ideal siempre es que previo a cosecha, cuando los frutos tengan el 30% de su capacidad de tamaño, hay que empezar a tomar análisis o muestras de fruta para saber si tiene metales pesados, porque en base a eso es la carga de fertilizante menor que tiene que bajar y aumentar la producción o el crecimiento de las plantas a través de aplicaciones foliares, ¿no? De productos más hacia las algas, más hacia los potasios, que los potasios líquidos y los nitrógenos y los NPK líquidos son los que tienen menor tendencia a venir con cargas de metales pesados, ya como el cadmio, como el plomo, como el cromo, ¿no? Por eso lo importante es considerar hoy día no tanta fertilización por abajo y sí aprovechar fases vegetativas por arriba con foliares. Hoy día mi recomendación es, ojo, no sigan usando mucho fertilizante de dudosa procedencia y si no, les están entregando por cada lote un análisis específico de metales pesados, porque si no, no van a tener la seguridad. Los fertilizantes chinos y los rusos que están llegando todos con problemas de cadmio, todos con problemas de plomo y todos con problemas de cromo, ¿ya? Para que lo tengan considerado. Perfecto, muchísimas gracias, técnico Salinas. Entonces, con esta pregunta ya hemos concluido nuestra ronda de preguntas, valga la redundancia. Y bueno, técnico Salinas, siempre es un placer poder escucharlo, poder adquirir todos los conocimientos que usted tiene y siempre son conocimientos productivos para poder aplicarlo, ¿no? Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes que se tomaron un tiempo de poder estar aquí en nuestra segunda charla informativa del año. Se vienen muchísimas más. Por favor, síganos en nuestras redes sociales de Ozono Mages para que no se puedan perder ninguna charla que realmente es muy productiva para cada uno de ustedes.
Bueno, sin más que decir, muchísimas gracias nuevamente por la participación de cada uno de ustedes. Muchísimas gracias a la ponencia del día de hoy. Me despido con un abrazo súper fuerte y nos vemos a una tercera charla informativa y espero poder verlos a todos aquí. Muchísimas gracias.